El béisbol de MLB a punto de quedarse sin temporada para el 2027. Hay un riesgo serio de que no veamos temporada de MLB o al menos una parte importante de la temporada para el 2027, lo que constituiría quizás uno de los principales golpes al béisbol en 30 años. Si no has entendido todavía de qué trata todo este tema de la negociación que se va a estar estableciendo entre el sindicato de peloteros y MLB, quédate que te voy a explicar todo en este video. Vamos a hablar, por supuesto, un poco del contexto histórico, un poco de lo que están exigiendo los jugadores y también de lo que están exigiendo los dueños de MLB. ¿Qué hay detrás de todo este debate en torno al equilibrio competitivo, en torno a establecer un techo de gastos de los equipos, en torno a los derechos de los jugadores y, por supuesto, en torno a todo el tema del dinero que se está moviendo detrás de toda esta situación? Ahora mismo el famoso convenio colectivo todavía no se ha ratificado, todavía no han comenzado las negociaciones, pero ya se está previendo que va a haber guerra de un lado y del otro. De hecho, recientemente se ha conocido por diversas fuentes que los dueños de equipos de las grandes ligas están haciendo una especie de fondo de emergencia que estaría sobre los 75 millones de dólares aproximadamente para resistir en caso de una huelga. Por el otro lado, también el sindicato de peloteros tiene una especie de fondo para resistir igualmente y apoyar por lo menos a los peloteros que no son tan estrellas y que necesitan más dinero para ser apoyados durante lo que se prevé va a ser unas negociaciones durísimas. Primero, estas negociaciones estarían comenzando supuestamente en abril, pero se prevé que va a haber un cierre patronal para diciembre, lo cual haría cerrar por completo en ese momento de negociaciones. Además de todo eso vamos a estar hablando. Esto es una especie de contexto para que entiendan, pero esto tiene antecedentes. Tienen antecedentes de la huelga de 1994. Es un poco de historia rápida. Primero, en 1994 hubo una huelga que paralizó el mundo del béisbol. Y en ese momento, por ejemplo, ¿qué trajo eso como resultado? Que se paralizara el mundo del béisbol, que se paralizara la temporada durante muchísimo tiempo. No se jugó la temporada, se perdieron más de 900 partidos de temporada regular y se canceló incluso la Serie Mundial. ¿Qué trajo eso como resultado? Pues que en ese momento los famosos Expos de Montreal, que hoy ya no existen con ese nombre, la franquicia se mudó, recuerden, hacia Washington, pues los Expos de Montreal, que iban camino aparentemente a ganar la Serie Mundial, eran el mejor equipo de la temporada, pues se quedaran sin ganar. Esto derivó, entre otras situaciones que sucedieron también en Montreal, a que el equipo terminara desapareciendo debido a problemas financieros y demás y terminara cayendo esa franquicia, trasladándose hacia Washington. Además, se cancelaron numerosas persecuciones de récord, numerosas cosas y sobre todo se puso en duda el béisbol y muchísimos aficionados perdieron lo que era la fe en el béisbol. Se registraron cuando el béisbol vuelve, pues ratings más bajos, problemas de inasistencia a los estadios, a una pérdida de confianza total de parte de los aficionados al béisbol que demoró tiempo en recuperarse. En aquel momento se estaba discutiendo, por ejemplo, salarios, reparto de ingresos, competitividad entre equipos, todo eso es lo que llevó a la huelga. Ahora, hubo que esperar un tiempo más prolongado después hasta 2021, 2022, cuando se produce lo que es un lockout o un cierre patronal por parte de MLB para volver a otro de esos momentos en los que el béisbol estuvo a punto, al borde del colapso. Por ejemplo, el 1 de diciembre de 2021 expiró el entonces convenio laboral que estaba desde 2016 hasta el 2021. Recuerden que convenio laboral, pues cada 5 años. En este momento, por ejemplo, se congelaron todas las transacciones de jugadores. Eso fue lo que sucedió en el 2021. Se suspendieron eventos como el draft de la regla 5 y pruebas antidopaje. Pero antes de que se diera ese cierre patronal del 2021-2022, pues se firmaron, se gastaron más de 1.400 millones de dólares en firmas en un solo día. O sea, fue un frenético gasto lo que ocurrió en ese momento antes de que se cerrara ese acuerdo laboral, porque se sabía que iba a haber un paro, que iba a haber un cierre patronal. De hecho, eso es lo que se está previendo que va a suceder ahora, que va a haber un cierre patronal y que antes de que se produzca el cierre patronal, los equipos se van a lanzar desenfrenadamente a estar comprando jugadores. Después, por supuesto, todo eso va a tener que detenerse. En aquel momento, 2021-2022, se estaba discutiendo, por ejemplo, reparto de ingresos, salario de los jóvenes jugadores, arbitraje salarial y, por supuesto, el famoso impuesto de lujo, que es una de las perlas de la disputa que hay alrededor de todas las discusiones que hay en estos momentos. Los propietarios querían mantener las cosas como estaban, mientras que los jugadores querían mayor cantidad de dinero, querían otro reparto y querían igualmente sistemas de protecciones para jugadores jóvenes.
Fueron meses de negociaciones, de disputas bastante álgidas. De hecho, la temporada se fue retrasando en algunos momentos. En varias ocasiones MLB fue declarando que se retrasaba una semana, se retrasaba otra semana, se retrasaba otra semana para el béisbol, y los entrenamientos de primavera estaban completamente detenidos. Durante ese tiempo no se podían hacer tipos de transacciones a nivel de las grandes ligas y demás, y se perdieron algunos juegos de temporada regular porque se estaban retrasando. Recuerden que en aquel momento se discutieron, entre otras cosas, por ejemplo, impuestos de lujo, fondos de bonificaciones para jugadores jóvenes y propuestas de tope salarial. Finalmente, en 2022, en marzo, se alcanzó un acuerdo en ese momento, después de 99 días de cierre patronal. Por ejemplo, salario mínimo de $700,000 con aumentos anuales. Fondo de bonificación de 50 millones para jugadores jóvenes no elegibles al arbitraje salarial. Impuesto de lujo ajustado con un aumento progresivo como lo conocemos ahora. Recuerden que hemos explicado acá cómo funciona el famoso impuesto de lujo, bateador designado universal, playoff ampliado, todo eso se logró en ese momento y la temporada pudo comenzar finalmente. Pero ahora, ¿qué está sucediendo en 2026? ¿Qué es el momento en el que estamos ahora? Primero, el que era hasta este momento el líder de la Asociación de Peloteros o del Sindicato de Peloteros, que era Tony Clark, pues ya no está, renunció. Ahora en estos momentos el que está asumiendo es Bruce Meyer, que es el nuevo líder de la MLBPA, que realmente ya le estaba trabajando con Clark, y dicho sea paso, alguien que estuvo bastante opuesto a aquel famoso acuerdo del 2021, pero él es el que va a estar presumiblemente al frente de las negociaciones. ¿Qué quiere? Bueno, no quiere el famoso tope salarial y quiere mantener el arbitraje salarial para los jugadores. Del otro lado, la noticia que les estaba comentando, los dueños han ido acumulando dinero, muchísimo dinero. Se está reportando según The New York Post un fondo de 75 millones. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares en total por parte de los dueños. ¿Por qué? Porque aunque haya un lockout, un cierre patronal declarado por parte de los dueños, pues los equipos funcionan como empresas, evidentemente tienen que seguir funcionando, tienen que seguir haciendo mantenimientos de los estadios, de las instalaciones, tienen que seguir asumiendo ciertos gastos financieros de operación, porque finalmente es una empresa, por más de que no estén pagando a los jugadores, pero es una empresa y que se va a ver afectado, evidentemente, entre otras cosas, o se pudieran ver afectados, en caso de que se produzca finalmente esta guerra, se pudieran ver afectados por no tener los ingresos de televisión, por no tener los ingresos de los estadios. Así que se están preparando con un fondo de guerra, con un cofre de fondo de guerra de 75 millones aproximadamente. Para algunos es llamativo que esos 75 millones de los que estamos hablando que tendrían los equipos es incluso casi que más que la nómina de algunos equipos de mercado pequeño, y muchos se preguntan por qué prefieren pagarle o no, por qué no prefieren pagarle a los jugadores efectivamente y sí destinar ese fondo para mantenerse operando durante ese tiempo. Por otro lado, los jugadores se han ido preparando también con un fondo, el sindicato de peloteros, con fondos de licencias como por ejemplo tarjetas, videojuegos, merchandising, para protegerse ante un paro. Pero realmente lo que va a suceder aquí es que presumiblemente se va a estar llegando al paro en caso de que no se produzcan los acuerdos como se produjeron en 2021. Las negociaciones van a ser tensas. No seamos ingenuos. Cuando dos partes están reuniendo dinero y preparándose como si fueran efectivamente hasta una guerra económica, es que aparentemente esa guerra económica se va a dar. De un lado están, por ejemplo, los dueños que están hablando de una especie de tope salarial, de una especie también de suelo salarial, están hablando incluso de ambos, establecer quizás hasta un gasto mínimo, establecer un gasto superior, algo que de alguna manera implicaría efectivamente un control de gastos en las grandes ligas. Por supuesto, ahí están los Dodgers como centro de la discusión, pero realmente aparentemente lo que está detrás del interés de los dueños, más que el famoso equilibrio competitivo o balance competitivo que puede haber entre los equipos, es de alguna manera limitar gastos y evidentemente, pues por supuesto, maximizar sus ganancias y no pagar tanto a los peloteros. Del otro lado, los peloteros luchan sus derechos y evidentemente lo que están buscando es más dinero, es que no sea limitado de forma artificial el negocio, que se les pague más, y también, por supuesto, proteger los derechos de los jugadores más jóvenes que están saliendo y que quizás no cobran tanto como las estrellas. Hay mucha intríngulis detrás, hay mucho misterio detrás. Hay quien dice que igualmente lo que se está protegiendo más bien son los derechos o el dinero de los jugadores con muchos más millones que los demás. Hay mucha discusión alrededor del tema. Hay quien dice que va a ser una guerra de millonarios contra multimillonarios.
por el dinero, pero lo cierto es que el dinero evidentemente es lo que lo mueve todo. Por un lado, los jugadores defienden sus derechos, quieren más reparto, quieren más ingresos de un negocio bastante floreciente, mientras por otro lado, los dueños quieren preservar y aumentar evidentemente sus ganancias. Los dueños quieren, en sentido general, un tope salarial para limitar cuánto pueden gastar los equipos en nómina. Quieren mantener el impuesto sobre el control o el impuesto de lujo y la estructura económica de la liga, de alguna manera provocar una reforma de la estructura económica de la liga y llevar a topes salariales como tienen otras ligas del deporte estadounidense. Quieren flexibilidad para aumentar ingresos vía contratos de TV y streaming y quieren preservar la ventaja financiera y capacidad, por supuesto, de manejar sus equipos pues a bajo costo, si así lo desean, y no invertir más. Por otro lado, ¿qué quieren los jugadores? No al tope salarial, no, o sea, quieren mantener el arbitraje salarial, quieren la mayor parte de los ingresos para salarios y mejoras condiciones económicas para todos los jugadores, no solamente evidentemente para aquellos que cobran más y que son estrellas, y quieren garantizar igualmente una liga competitiva y justa para los jugadores de menor experiencia o con menor salario. Eso es lo que quieren de uno y del otro lado. ¿Qué pudiera suceder en todo esto? Que de provocarse evidentemente un lockout o un cierre patronal, como muchos están pensando y muchos están previendo, pues vamos a ver que el béisbol va a estar en un tiempo evidentemente sin juego, posiblemente se pierda o pueda perderse parte de la temporada. E igualmente, si no se llega a un acuerdo, pudiera perderse, quién sabe, si la temporada completa de 2027. Estaríamos hablando de un golpe que no ha visto el béisbol en 30 años, porque recuerden, sucedió en 1994. No solamente hay lucha por dinero, hay lucha por estructura económica, por derechos de los jugadores, pero va a ser una negociación tensa. Estamos hablando de una lucha por poder, por reglas, por distribución de ingresos, una lucha por ver quién tiene preponderancia uno sobre otro. El béisbol no es la primera vez que está en este escenario, pero en sentido general sí puede ser uno de los momentos más complicados, sobre todo como le estaba diciendo, porque se termina el convenio laboral. Ténganlo en cuenta, va a ser una lucha dura, vamos a estar viendo a lo largo de esta temporada hablar muchísimo de esto. De hecho, ni siquiera ha comenzado la temporada 2026 y ya estamos pensando que el béisbol pudiera quedarse sin temporada 2027. Veremos quién termina imponiéndose o veremos si finalmente terminen poniéndose una negociación como sucedió en el 2021-2022 y no hay que ir al cierre patronal, pero lo cierto es que aparentemente a partir de diciembre de 2026 va a haber un cierre patronal, va a estar detenido el béisbol y va el mundo del béisbol de MLB a centrarse completamente en lo que sería la lucha por un nuevo convenio laboral, por una nueva negociación, como usted quiera llamarle. Se prevé una guerra muy dura entre el sindicato de peloteros y MLB, los dueños, Grandes Ligas. Veremos en qué termina todo esto. Vamos a estar aquí para reportarlo, pero aquí les dejo la historia, los datos, las cifras, lo que piden uno y otro, para entender un poco de qué se está hablando ahora y por qué el béisbol pudiera estar al borde de una crisis con precedentes, pero que pudiera ser incluso quizás una crisis mayor que la que se vivió en 1994.